tardes. Muchas gracias por venir. Al colega y a los alumnos que llegaron recién, un poco es porque estaba anunciado para las 6 la actividad, así que después hubo algún anticipo y no es que ustedes llegaron tarde, sino que cambiamos el horario de comienzo, así que el pedido de disculpas por el aviso tarde. La verdad que dar el enfoque, como decía Jerónimo, ¿no? Como decía Jerónimo, dar el enfoque jurídico a lo que Claudia y Tomás hablaron desde la antropología primero y desde el periodismo, desde la ciencia de la comunicación después, es un desafío por ahí que excede el marco de la charla. Lo mío va a ser un poco más, menos ambicioso, Jerónimo, pero sí acompañando la iniciativa de poner en debate en la facultad la reforma del Código Penal. Me parece una buena iniciativa que los propios estudiantes de Derecho convoquen a distintas reuniones, no solo a profesores de la Facultad de Derecho, sino también a colegas de otras disciplinas, para que se entienda un poco qué es lo que se discute, se debate o qué hay detrás del cambio de un Código Penal. Me parece por ahí un poco lo que decía Tomás acerca de cómo los jóvenes van a opinar sobre un nuevo Código Penal. Claro, no solo pueden, sino que deben opinar porque nos atraviesa todo la legislación penal. El tema del debate en la facultad un poco simbólico porque lamentablemente no prestaron un aula en la facultad para hacer este tipo de actividades, cosa que es un síntoma, ¿no? de la falta de amplitud en debates que están cargados de prejuicios y de intereses que me parece muy necesario poner sobre la mesa. Si bien yo voy a completar el panel, sería muy bueno que ustedes vayan preparando algunos comentarios o preguntas, haciéndolos llegar por papeles a los organizadores, pero que tanto aprovechemos la presencia de un antropólogo y de un profesional proveniente de la comunicación, de un comunicador. Me costaba, eso se usa, ¿no? ¿Comunicador te gusta? Bueno, aprovechar la presencia de un antropólogo y un comunicador para entender qué significa cambiar el Código Penal. ¿Por qué hay algunos que estamos a favor de algo que por ahora es un anteproyecto? ¿Y por qué algunos resisten este anteproyecto y qué proponen? Digo, todavía hay mucho por recorrer hasta que se cambie el Código Penal, porque de hecho el anteproyecto que formó esta comisión y que está siendo ahora sometido al escrutinio de las universidades públicas en todo el país, y es lo que pretendemos hacer, en este caso por iniciativa de estudiantes de Derecho, que sería bueno que la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, antes que terminen los 60 días que están recorriendo estos debates todo el país, la facultad como tal tome una posición. Y que la Facultad de Derecho tome una posición como tal, obviamente significa todos los estamentos que integramos la facultad, estudiantes, profesores, no docentes. Entonces me parece que estas jornadas que ustedes están asistiendo y que además van a tener un certificado para el currículum, cosa que está muy bien también, preocuparse ya de ir formando su bagaje de conocimiento, no solo en las materias, sino también actividades extracurriculares. Seguramente en diferentes cátedras se está analizando o se va a analizar este anteproyecto. En Penal 1, ahí hay el punto 1 del programa de Penal 1, es decir, la problemática criminal. Todos los que rendimos Penal 1, lo primero que empezamos estudiando es este tema. Así que es lógico que dentro de Penal 1 vemos los proyectos integrales de reforma que hubo en el siglo XX, debe incorporarse este. Tiene una particularidad que no es unipersonal, sino que es producto del trabajo de una comisión con pluralidad ideológica, como decía Jerónimo. Lo han redactado integrantes de distintos sectores políticos. Yo diría que todo el arco político está representado en Gil Lavedra, Zaffaroni, Pinedo y Barbayelata, o casi todo, y Arlañán, perdón, 5. Entonces, un anteproyecto que propone como reforma integral cambiar un código significa, entre otras cosas, referirse
a la cuestión criminal significa referirse al poder punitivo. ¿Qué es el poder punitivo? Una pregunta inicial que podemos hacer a modo de disparador de qué relación tiene cambiar el Código Penal con el poder punitivo. ¿Qué es el poder punitivo? Es, en términos entendibles para el análisis de un proyecto de reforma del Código Penal, es una parte del poder. Es decir, el poder del Estado se ejerce frente a determinadas situaciones y un sector de ese poder, cuando hay un conflicto, se ejerce a través de la aplicación de una sanción, que en este caso se llama pena. Es decir, poder punitivo, conflicto, pena. Con estas palabras clave uno puede rápidamente ubicarse en un mundo de conflictividad social muy amplia y con muchas causas económicas, políticas profundas, en el cual un sector del poder se pone en marcha a través de la aplicación de la pena. Ahora, el poder punitivo se construye y se diseña por leyes. El Código Penal es uno, pero no es solo el Código Penal, también el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial. A ese conjunto de leyes que van diseñando y plasmando el llamado poder punitivo, esa parte del poder del Estado que ejerce frente a determinados conflictos que se definen como delito, hay un conjunto de instituciones, como son la policía, el Ministerio Público Fiscal, la Defensa Pública, la Judicatura, es decir, el estamento judicial, que junto a la policía, el servicio penitenciario, y estos códigos y esta legislación actúan y van configurando el poder punitivo, y a su vez no hay ninguna duda que esta legislación y estas instituciones actúan hoy en día frente a otros sectores del poder que bien se ha incorporado en el panel la visión de los medios masivos. Sin duda, mucho tienen que ver los diseños del poder punitivo y las formas de ejercicio del poder punitivo, los medios de comunicación. Entonces me parece bien entender que un Código Penal es una de las herramientas del poder punitivo, que es una de las maneras de enfrentar la conflictividad. Más o menos pondría esa como idea central, en la cual en algunos minutos voy a ir dando ejemplos para cerrar el panel y abrir a comentarios de ustedes. Pero ¿por qué es muy importante que los jóvenes participen de esta oportunidad que brinda el cambio de un Código Penal? Porque el cambio de un Código Penal tiene que ver centralmente con los conflictos violentos. Hablar de violencia institucional significa también entender la forma de resolver la violencia social. Es decir, si uno entiende la violencia en términos genéricos, donde hay un daño físico o psíquico al otro, y donde hay distintas motivaciones de la violencia institucional significa que algo está pasando en una sociedad, en una región, en el mundo, para que la respuesta del Estado a través del poder punitivo esté creciendo. Es decir, ¿qué pasa con ese poder punitivo, que en verdad debe ser la última respuesta, la última ratio? Mucho repetimos en derecho que el poder punitivo debe ser el que se ejerce en última circunstancia frente a una conflictividad. ¿Por qué? Porque hay muchas otras formas de ejercicio del poder que van a resolver los conflictos. El único poder que no resuelve los conflictos es el poder penal. Porque el poder penal actúa cuando el conflicto ya existió, no se resolvió y tampoco lo va a resolver, sino que es una respuesta que no resuelve el problema, sino que agrega otro problema, que es el de la pena. Ya es un problema donde a la víctima se le agrega un victimario, entonces se suman violencias. Pero antes de llegar al ejercicio del poder punitivo, el Estado y la sociedad tienen muchas otras formas de reducir la violencia, de reducir la conflictividad. En el seno de la familia, en el seno de la escuela,
generando trabajo, todas las formas de prevención, que es uno de los conceptos ausentes en el debate y para el cual el Código Penal llega tarde, y cuando llega no ayuda y empeora. Sin embargo, muchas apuestas son a un Código Penal que aumente el ejercicio del poder punitivo, que lo legitime y lo expanda. Si me permiten, tomemos una parte del poder punitivo, la cárcel. No es solo la cárcel el poder punitivo, también puede haber una sanción penal que signifique un monto económico en una multa, o puede haber penas alternativas a la prisión que este código enumera, y es una de las propuestas novedosas, de vanguardia a nivel mundial, y que hay que apoyar fuertemente, lo vinculado a las penas alternativas. Los que ya vieron el código, los que están empezando a verlo, si se detienen un poco en los artículos 20 a 30, me parece que es un núcleo fuerte y para destacar. Los artículos 20 a 30 enumeran una serie de situaciones que, como bien dice Tomás, lejos está de ser un código abolicionista, porque una de las penas es la prisión, y vaya si hay prisión, que hay penas de 30 años. Entonces digo, lejos está de ser un código abolicionista, es un código que legitima al poder punitivo, lo regula de una forma determinada y tiene una parte general y una parte especial. Con una parte general donde, por ejemplo, en estos artículos referidos a las penas, prevé en el artículo 20 la necesidad de la revisión de las penas en todas las instancias. Artículo novedoso, si ustedes van a la exposición de motivos van a ver buenas explicaciones de la comisión redactora. Alguien puede decir, bueno, ¿por qué se mete un código penal en un tema procesal como es la revisión? Bueno, bien se dice ahí que la pena, como el momento donde se define el tipo de pena y la cantidad de pena, hoy está atravesado en las prácticas de los tribunales por ser el aspecto que menos se fundamenta de una sentencia. Si ustedes ya están leyendo sentencia o van a empezar a leer, van a ver que algo se dice en la parte de la materialidad ilícita, de la calificación, de la autoría, de la responsabilidad, pero cuando se llega a la pena, poquitos párrafos, atenuante, agravante, y 15 años, 12 años, 20 años, 30 años, 28 años. Entonces, el Código Penal se mete a trazar un eje donde dice, en todas las instancias que se revisen las penas, debe incluirse el tema. Me parece que es una buena norma que esté en el Código Penal. Como bien se dice ahí, hoy los argumentos que se dan en la jurisprudencia para rechazar la revisión de las penas es porque son cuestiones de derecho o son cuestiones de derecho procesal y no de cuestiones de derecho sustancial. Hay una serie de argumentos que el Código desafía y pone en clave de reducir la arbitrariedad en el momento donde se define tipo y cantidad de pena. Un segundo ejemplo, y doy solo estos dos ejemplos. En el artículo 22 se enumeran alternativas a la pena. Esto es muy bueno, y no solo muy bueno el texto, sino también las razones que se dan, que es evitar situaciones de hacinamiento carcelario. Ustedes saben que mucho se viene trabajando hace un tiempo de reducir las situaciones de encierros crueles, inhumanos o degradantes, de situaciones que por su sostenimiento también constituyen tortura, donde en una cárcel donde hay lugar para 500 personas se pueden encerrar 800, 1000, 1500 o 2000. Tienen acá cerca de La Plata, Olmo, 44 y 199, a la izquierda pocas cuadras, una cárcel vieja donde tiene una capacidad, me corrija algún compañero con información más actualizada presente, entre 600 y 800. Pero normalmente está cerca de los 2000, 1800, 2200, pabellones colectivos, una cárcel que lo único que puede hacerse con la cárcel de Olmo es cerrarse, clausurarse y demolerse. Obviamente sacando primero a los que están adentro, ¿no? Hay que tener bien la propuesta. Pero ese tipo de situaciones encontraría un límite con el respeto a la legalidad, que es
un lugar de encierro tiene una capacidad máxima, arriba de eso es ilegal. Es ilegal que la persona a cargo de ese lugar reciba más gente, pero mucho más grave es que un juez lo mande a ese lugar, que es el responsable a cuya disposición se encuentra. El código que prevé alternativas a la pena de prisión también como una solución, como una válvula de escape a situaciones de hacinamiento que hoy atraviesan el mundo, nuestra región, nuestro país y la provincia de Buenos Aires en particular. Este es otro ejemplo de un buen anteproyecto que está empezando a debatirse. Entonces, frente a estos temas es bueno que ustedes lo conozcan, que lo lean, lo relaten en las distintas comisiones, y pregunten, y propongan, y también tomemos posición como facultad. Así que estas jornadas pueden servir para ir condensando una toma de postura en la cual ustedes creo que tienen una gran oportunidad de estudiar y opinar. ¿Qué es la violencia institucional en relación al Código Penal y al Poder Punitivo? Bueno, es bueno entenderlo con ejemplos de la vida cotidiana que todos conocemos y que más de uno de los presentes pueden haber vivido. Un caso que tuvimos hace pocos días con el doctor Mejía Fonrus en el Tribunal de Casación es el caso de un albañil, Maidana, de apellido, que fue detenido en el momento que estaba terminando un trabajo de albañilería en una ciudad del conurbano. Lleva por el segundo piso, estaba terminando la mocheta de una ventana en la planta alta, llevaba un mes y medio trabajando, irrumpe una comisión policial, lo bajan de la escalera con violencia, lo patean en el suelo, lo llevan detenido, está casi 2 años detenido, lo condenan vinculado a la venta de estupefacientes en el barrio, con prueba falsa, es decir, esta combinación de un poder punitivo que se legitima y actúa con leyes e instituciones, torturando, pero también falsificando pruebas y armando causas. ¿Sí? Detrás de esto es el funcionamiento del Código Penal. El Código Penal tiene que ver también con una aplicación de la violencia institucional que lleva al armado de causas para justificar delitos vinculados a mercados, como es el mercado de la droga, el mercado de las armas, el mercado del tráfico de personas, donde hay un fuerte compromiso de distintos sectores del Estado, por acción o por omisión. Y en este caso Maidana logra finalmente demostrar su inocencia, por decirlo de alguna manera, en una audiencia con los jueces de casación, donde él muestra que las fotos que habían puesto en la causa y que decían que él estaba vendiendo droga porque la policía había hecho tarea de inteligencia y había comprobado que en ese lugar se vendía droga, no era la persona que estaba en la foto. Entonces los jueces miraron la foto, miraron, no, si no es. Y además había testigos que estaban figurando en esa acta de secuestro que no habían estado presentes, y la hija del dueño de casa que denunció, la chiquita en ese momento tenía 15 años, hoy tiene 18, el trauma que le generó que hayan detenido a su padre, que era el dueño de casa, le está impidiendo ir a la escuela desde ese momento, porque su padre está detenido desde ese día y sigue detenido, fue condenado a 8 años y 6 meses por una supuesta venta de droga. Y esta supuesta venta de droga, Maidana dice, miren, no solo yo soy albañil, perdí todo, porque cuando me llevan a las patadas estos policías, perdí las herramientas que mucho tiempo me había costado comprar. Yo además de albañil soy plomero, entonces quedó ahí, me desaparecieron las herramientas con las que trabajaba. Y estos mismos policías que me golpearon y me detuvieron son los que en el barrio todos conocemos por nombre y apellido, fulano, mengano, perengano. Ellos le sacan la droga a los pibes que lo compran ahí en el barrio, que no es en esa casa donde se vende, y luego se la cambian a las chiquitas del barrio a cambio de sexo. Y muchas veces este cambio de droga por sexo se hace en el mismo patrullero. Este caso, que para muchos de ustedes es uno más en una larga serie de temas vinculados a esta guerra a las drogas, a esta lucha para el cual se usa el poder punitivo, y en el cual hoy en la provincia de Buenos Aires
lo que se ha logrado es un alto número de detenidos por consumo de drogas y una sobrerepresentación en la detención de mujeres. Hay cárceles de mujeres en la provincia con un altísimo porcentaje de mujeres detenidas por la supuesta venta de drogas. Y todo el enfoque que desde el poder punitivo se puede hacer a algunos temas, la droga es uno de los que están involucrados en el ejercicio del poder punitivo, del Código Penal, del funcionamiento de la justicia, y todos sabemos bien que el mercado de la droga está atravesado no solo por violencia institucional, sino por recaudaciones ilegales de dinero, donde la policía, el poder judicial y la política, póngalo en el orden que cada uno quiera de responsabilidades, pero en este cuadro el poder punitivo es legitimante de violencia institucional y de ilegalidades. Entonces, cambiar herramientas de ejercicio del poder punitivo significa esto, significa cambiar. Hoy se usó, creo que Tomás, la palabra paradigma, una palabra que significa mucho y la usamos en muchos momentos, sobre todo en derecho, y que me gustaría, para ir finalizando, poner en estos términos. Los paradigmas son conjuntos de creencias que tenemos sobre determinadas cosas, valores, ¿no? Por ejemplo, se lo usa en el tema de la reforma a la justicia juvenil, que hubo un cambio de paradigma, pero que incluso en ese contexto digo, bueno, ¿cambió o no cambió? Él decía, cambió la ley, pero no las rutinas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cambió el paradigma? Cambió una parte del paradigma, pero los paradigmas se tensionan entre sí. Estas formas de pensar y de ver determinados temas que cada uno de nosotros podemos tener y algunos compartir con otros, es decir, algunos sentirnos parte de un paradigma. Alguien podría decir, bueno, todos los que estamos acá tenemos creencias y valores similares sobre determinados temas. El sentido común que se utiliza para decir, bueno, es un paradigma atravesado por un sentido común, ¿lo compartimos? ¿O somos parte de distintas formas de pensar y de ver las cosas que van tensionando los debates en una sociedad? Lo dejo a título de pregunta porque no hay paradigmas hegemónicos únicos que nos atraviesen en un momento y un tiempo determinado, sino que debemos ser conscientes, y claramente en lo que decía Claudia de la antropología, si uno ve un poder al servicio de la colonia y al servicio del superior que subordina y domina, claramente no va a ser lo mismo el paradigma del que ejerce el poder, el paradigma y la visión del que está sufriendo ese ejercicio del poder. Entonces, el desafío que significa entender al poder punitivo como una parte del poder, donde la violencia institucional selectivamente se utiliza para resolver un número muy reducido de conflictos. En la acusada varias veces hemos visto, y lo vamos a seguir analizando, qué cantidad de conflictividad el poder punitivo a través de la justicia penal toma para resolver. Porque yo arranqué diciendo poder punitivo, ejercicio del poder frente a conflictos que no han sido resueltos en la familia, en la escuela, con el trabajo, con la educación, con la salud. Si estas herramientas no sirvieron para prevenir y se llega a ciertos conflictos en los cuales se ejerce el poder punitivo, debemos también decirlo que es un porcentaje muy reducido de casos que se denuncian. Hay muchos conflictos penales que no se denuncian, ni siquiera se conocen, y mucho menos aquellos conflictos penales vinculados al poder, los fenómenos vinculados a los delitos económicos, a los delitos de guante blanco, a los delitos que no tienen que ver con el delito callejero, el delito urbano, que los medios difunden y amplifican
y a todos los que hemos sido víctimas de algún tipo de delito, claro que en algún momento esto nos interpela a decir, bueno, ¿y qué hacemos frente a esta situación? Prevención. No queremos que esto vuelva a ocurrir. Y si hay una parte del poder que no se encarga de que algo no vuelva a ocurrir, es el poder punitivo. Sin embargo, es al que más se echa mano para decir que lo que se quiere es evitar que haya más conflictos. Entonces, esta gran mentira, esta gran trampa a la que el poder punitivo nos encuentra muchas veces con una intervención de los medios muy fuerte, nos permite en la universidad y nos obliga a decir que de un número determinado de casos que se denuncian, entre un 3 y un 5% son procesados por la justicia penal. Si quieren en términos redondos, de 100.000 casos vinculados a conflictos, de lo que llamamos conflictos penales, conflictividad mucho más grande que el delito. Hay otro tipo de problemas en nuestra vida que tienen que ver con la convivencia cotidiana con nuestras familias, amigos, mantener el trabajo, poder ir a la escuela, resolver nuestros problemas de salud. No toda la conflictividad pasa por ahí. Sin embargo, aún ese número de conflictos en 100.000 hechos que se denuncian, porque hay otros que no se denuncian, de 3 a 5.000 pueden ser tramitados por una justicia. Entonces, piensen la cantidad de conflictividad penal que ni siquiera tiene posibilidad una justicia que funciona relativamente de gestionar. Y de esos 3.000 o 5.000 casos, que dejan a 25.000 afuera en un periodo de tiempo reducido, o sea que se van acumulando conflictos penales que quisieron ser atendidos por una justicia que no lo resuelve y que algunos de ellos toma, y algunos de esos que toma tienen que ver con lo que Claudio Tomás decía. ¿Cuáles toma? Muy poquitos. Y la selectividad fuertemente orientada desde el Estado con una fuerte presión de los medios masivos. Entonces, esta oportunidad de estudiar algo vinculado a la violencia social e institucional, como es el cambio del Código Penal, nos da esta oportunidad no solo de estudiarlo, sino de militarlo los temas. Porque no es solo el Código Penal el poder punitivo, es también legislación provincial, pero es también el poder punitivo, cómo funciona la policía, cómo funciona la justicia, cómo funciona la cárcel. Y todos estos temas, si uno lo ve de nuestra vida cotidiana, en un ámbito urbano o semiurbano, o en barrios donde los problemas no son resueltos por el poder punitivo, sino claramente agravados. Toda la delincuencia vinculada a los mercados, droga, armas, personas, sabemos bien que la intervención del poder punitivo agrava la situación. Vuelvo al ejemplo de uno de los que se usan para configurar estereotipos, demonizar y seguir justificando recaudaciones ilegales de grandes sumas, lo vinculado a la droga. ¿Qué ejemplo nos está dando Uruguay en avanzar con otra forma de pensar y de ver el tema de la droga y no seguir haciéndole juego a un poder que genera violencia institucional y que esa violencia institucional, entre otras muchas razones, significa para distraer la atención y poder seguir recaudando para el poder político, judicial y policial? El caso de Maidana es el caso testigo de miles de casos en la provincia de Buenos Aires que con sus más o sus menos son causas de violencia institucional, causas armadas y donde la justicia mira para el costado, muchas veces es parte del engranaje. Todo esto significa la posibilidad de ir analizando qué hay detrás y adelante y en el medio de un código penal. A mí me gustaría ya ir pasando a escucharlos a ustedes, porque me parece que el debate intergeneracional va a ser la clave. Me parece que la visión que puedan tener los jóvenes sobre este tema puede ser la clave de pensar de una manera distinta esta situación. Creo que es momento de oxigenar el debate con nuevas ideas, con creatividad. Este es un anteproyecto creativo,
es, repito, la posibilidad de que Argentina pase a tener un código que hoy no tiene. El Código 1921 tuvo muchas reformas parciales, así como nosotros vemos que hubo durante el siglo XX distintas propuestas de reformas integrales. Esta es una, el poder estudiar y militar el tema. Yo les quería leer una semblanza que hizo Rodolfo Walsh de Paco Urondo, que seguramente muchos conocerán, y que tiene que ver con esto de estudiar y militar los temas. Ustedes saben que Francisco Urondo fue un poeta, un escritor destacado, que fue asesinado por la dictadura en julio del 76, y se le pide a Rodolfo Walsh que haga una semblanza de Paco Urondo, un gran escritor, y él dice esto: llegaste a los 40 años con la pasta de los grandes escritores, que no es más que una forma de mirar y una forma de escuchar antes de escribir. Tu problema, Paco, fue saber para un tipo como vos y en un tiempo como este, que cuanto más hondo se mira y más callado se escucha, más se empieza a percibir el sufrimiento de la gente, la crueldad de los verdugos. Entonces, ya no basta con mirar, ya no basta con escuchar, ya no alcanza con escribir. Gracias. Bueno, nos queda un poquito de tiempo, por ahí podemos hacer un par de preguntas y algunas respuestas bien por ahí sintéticas, porque bueno, obviamente el salón tenemos que desalojarlo y hay unas actividades. Esto es producto también de que si nosotros hubiésemos tenido el aula que tendríamos que haber tenido en la Facultad de Derecho y que nos negaron tanto la administración de la facultad como el Centro de Estudiantes Franja Morada, podríamos haber entendido un poquito más esto, si es que el aula nos ocupaba. Podrían ustedes haber arrancado este encuentro desde el inicio, pero bueno, ya llevamos un mes y medio presentando notas pidiendo aulas en la Facultad de Derecho para desarrollar el foro, para desarrollar este encuentro, con todo este enriquecimiento académico que podemos tener, y no nos contestaron nunca. Así que no nos queda otra que tener que mudar estas charlas a espacios que obviamente el estudiante de Derecho no conoce, por obviamente la institucionalidad que tiene el anexo de la Cámara de Diputados. También nos complica como para poder militar la actividad, y nos complica para el debate. Un debate que, como todos los panelistas remarcaron, es necesario dar, porque estamos hablando de la reforma del Código Penal. Si no la debatimos nosotros, ¿quién la va a debatir? Así que eso, por un lado, agradecer a la Franja Morada y a la administración en nieve de las aulas. Por otro lado, hacer una muy breve reseña de lo que por ahí seguramente hubiese querido decir Leo Grosso, que obviamente, como ustedes pueden ver, no está con nosotros, pero que obviamente ha mandado saludos a la actividad, sus disculpas por no poder estar. Nosotros no lo vamos a disculpar, sino que vamos a justamente darle las gracias por lo que está haciendo y por lo cual no pudo venir, que es trabajar, porque está en comisión de la Cámara de Diputados, que es diputado nacional, y obviamente está cumpliendo con su deber ciudadano y su función para la cual fue elegido, que es justamente legislar para todos los argentinos. Así que bueno, no le vamos a disculpar por no estar acá, sino felicitar por hacer su trabajo. Y vamos a leer lo que fue el cierre del encuentro federal de la campaña contra la violencia institucional ayer, como para también, digamos, transmitir las palabras de Leo, que fue quien presentó el proyecto para que sea declarado el 8 de mayo como el Día contra la Violencia Institucional, y por otro lado, lo que representa más en términos políticos y jurídicos esta pelea. Documento de compromiso político, Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular, año 2014. Durante los últimos 11 años en la Argentina hemos transitado un camino de democratización
inmenso. Frente a la deuda interna, herencia de la última dictadura cívico-militar y del neoliberalismo salvaje, hemos logrado la ampliación de derechos inusitada de esta década ganada. Aunque ello no fue simple, ningún derecho se regala, nadie entrega sus privilegios sin reacción. Pero aún peleamos varias batallas que debemos ganar. La lucha contra la violencia institucional es una de ellas. Son miles las víctimas de gatillo fácil y de la violencia institucional en estos 30 años de democracia. Estos últimos tiempos nos permitieron demostrar que los reclamos sociales se les debe responder con más política e inclusión social y no con represión ni demagogia punitiva. Sin embargo, los medios monopólicos de comunicación y sus personeros políticos de turno insisten con que las conflictividades sociales se resuelven con mano dura. Nos han querido convencer que el asesinato de un pibe ahora se llama linchamiento o justicia por mano propia o por gente de bien, y que el problema de todo radica en el villero, en el pibe de gorrita, en el pibe chorro, el negrito, el adicto o el que ocupa un terreno. Nosotros no nos engañamos, porque tenemos en claro que estos discursos reciclados legitiman policías autogobernadas, con cajas de recaudación ilegales y a una justicia que mira al costado. Nosotros sabemos que estas recetas disfrazadas nunca cuestionan las graves violaciones a los derechos humanos por parte de las policías: hostigamiento, detenciones arbitrarias, reclutamiento para el delito, armado de causas, torturas, desalojos violentos, represión a la protesta, fusilamientos, gatillo fácil. Y tampoco cuestionan la selectividad penal que recae sobre nuestros jóvenes pobres, campesinos y trabajadores de nuestros barrios más humildes. Los momentos actuales nos muestran las dificultades que la democracia y parte de la clase política todavía tienen para entrar de lleno y apropiarse de las instituciones de seguridad y de justicia. Y la forma en que debe hacerlo es con el debate público, popular y abarcativo de todos los sectores involucrados. La seguridad es un tema demasiado complejo para dejarlo solo en manos de policías y abogados penalistas. Nosotros aquí presentes le decimos a nuestra sociedad que queremos debatir un nuevo código penal y un código procesal penal que reconozca y garantice todos los derechos de las víctimas y los imputados, estableciendo una escala de valores donde la vida sea más importante que la propiedad y no criminalice la pobreza. Creemos que después de la sonada policial que vimos en diciembre del año pasado, se hace cada vez más evidente la necesidad de discutir la reforma policial y penitenciaria, pendiente a lo largo y ancho de nuestro país, provincia por provincia. Queremos rediscutir la reforma judicial, que quedó trunca por la respuesta corporativa del poder menos popular de nuestra república y que le tiene miedo a las urnas. Queremos ser parte activa de la construcción de los dispositivos de prevención que desde el Estado y el pueblo se pueden ir construyendo, porque todo esto hace también a la seguridad. Por eso convocamos a todos y a todas a debatir en cada barrio, en cada escuela, en cada fábrica, la seguridad democrática y popular, pensándola como la garantía del ejercicio efectivo de nuestros derechos, como garantía del Estado de Derecho. Hoy nuevamente el pueblo empuja la historia. 200 años atrás, los patriotas de Mayo, que se jugaron la vida por la libertad, forjaron un fuerte compromiso contra la esclavitud y la tortura. Todos y todas aquí reunidos somos protagonistas de una etapa refundacional de nuestra patria. Por todo esto decimos, basta de violencia institucional, por una seguridad democrática y popular, por una justicia democrática y un pibe menos. Abrimos 2 o 3 preguntas, si es posible. Se escribe aquí, grande, ¿no? Creí que estaban juntando firmas, pero no hay drama. Como dijeron que se terminaba el tiempo, yo sí quería hacer una pregunta, pero es mucho. Sí, tenemos un par de preguntas acá, compañero. Así que por ahí vamos a pasar a leerlas. Yo participé en las primeras. Bueno, hasta donde llegué a entender de lo que se habló ahora, estuvo importante lo que dijo el doctor, eso de la policía que, bueno, que lamentablemente ellos cooperan con el narcotráfico, es al revés, no es tanto la gente. Yo vivo en un barrio, no se puede decir bajo, pero es un barrio que es una comunidad
pobre y trabajadora, pero no llega a eso que dicen la droga, el porro, eso, y no es que es el narcotráfico. Se va metiendo de a poquito y de repente pibes que yo sabía cuando yo iba a la escuela primaria, o ahora más grande, eran todos buenos, ahora no, son todos fumadores de la droga, ¿no? Yo decía, pensar que era un pibe bueno, y ese pibe me veré porque conocía a la familia, sin embargo están metidos en lo que sacan ustedes como tema del Paco, la pavada esa. Pero la policía, ¿por qué está tan involucrada en eso? A mí me duele, y me da bronca ver a la policía, pues yo voté todos los gobiernos, y me da bronca ver al patrullero ahora. Ahí ya sé por qué pasa el patrullero. La Constitución Nacional dice que votamos, pagamos el impuesto municipal del terreno y la patrulla va a pasar, porque va figurado en la boleta del impuesto municipal, fiscal. Pero no pasa tanto por eso la policía. Anoche andaba la policía. Y sin embargo la policía sabe que hay tráfico no de drogas comunes. La cocaína, por ejemplo, la marihuana, y el robo, y todo lo que quiera. Entonces, está bueno el debate este que yo se lo dije el otro día a los muchachos. ¿Vos estudias Derecho? ¿Cómo? ¿Sos estudiante de Derecho? De la Cátedra de Derecho Constitucional, en Introducción 1 y 2. Estoy yo. Bien metido ahora, porque ya tengo bastante de memoria. Gracias por los comentarios. No, gracias a ustedes por hacer este debate. Bueno, tenemos muchas preguntas. Por ahí va a ser totalmente arbitrario, ¿no? Va a ser... Cada uno tenga una. Hacemos rápido cada quien. Sería una mejor idea. Bueno, primera pregunta. ¿Los medios de comunicación en el ejercicio de sus funciones pueden cometer delitos? Si fuera así, ¿reciben efectivas sanciones? El proyecto del Código Penal contempla que el condenado termine sus estudios primarios, secundarios y terceros en la cárcel o durante la condena. En vistas a la falta de infraestructura para contener la cantidad actual de detenidos, ¿sería viable la creación de cárceles privadas siguiendo el modelo estadounidense? Si bien es sabido que el poder punitivo se aplica cuando el conflicto lamentablemente ya ocurrió, ¿cuál sería la mejor manera de explicarle a nuestros pares y a la sociedad de que la justicia no es la encargada de la prevención y la seguridad, y qué herramientas, a su entender, serían las más apropiadas para ello? ¿Por qué no se podría plantear que la fuerza policial debería profesionalizarse adecuadamente? Esas son las preguntas. No, yo simplemente me voy a referir a lo primero, que es si los medios cometen delitos, por supuesto, quiero decir, como todos los actores sociales, todos cometemos delitos, pasamos semáforo en rojo, en fin, pero puntualmente los medios de comunicación cometen delitos económicos, por ejemplo, de evasión. La ley de medios es una ley y no cumplirla es un delito. Esto el grupo Clarín, digamos, ha estado claramente señalado y sometido a procesos de adecuación por incumplimiento de la ley, pero también comete delitos, por ejemplo, ni hablar de delitos de lesa humanidad. Se está juzgando a Vicente Mazot. Vicente Mazot es el dueño de La Nueva Provincia, un diario, lo digo en los términos que lo dicen ellos, digamos, un diario fascista de Bahía Blanca. Ellos reivindican no solo la dictadura militar, sino los procesos autoritarios de derecha del siglo XX en general. Está siendo juzgado por entregar a sus obreros, sus trabajadores de la imprenta, que están permanecen desaparecidos. Si no me equivoco son 3, dejo para que busquemos entre toda la información. Pero además también viola la ley del diario El Día, por ejemplo, el diario El Día de la Plata o el diario Hoy de la Plata, toda vez que identifican a menores sometidos a procesos penales. ¿Sí? La ley de promoción y protección indica que no solo no se los puede nombrar por el nombre, sino que no se puede decir, por ejemplo, Pepito, que vive enfrente de la carnicería de tal dirección, que bueno, uno sabe que si yo no puedo decir el nombre, pido que el nombre de fantasía. Por ejemplo, la banda de Las Frazadas, ¿no? Que era un grupo de chicos que vivía en la Plaza San Martín. Fíjense los derechos vulnerados de esos pibes que vivían en la glorieta, no tenían casa, no tenían comida. El diario del día los puso, el diario de hoy los puso como delincuentes. Les encontró un nombre, para no decir nombres que no pueden decir, un nombre de totalidad en la banda de Frazadas, y los identificó, los que viven en la glorieta. ¿Sí? Entonces yo necesito saber el nombre, sé a dónde voy a buscarlo. Bueno, eso está prohibido. Si tienen penas, tienen sanciones, bueno, es muy difícil. Ustedes saben que trabajar contra los medios es tildado por los medios como censura. La censura es un tema muy delicado. Entonces, por lo general,
tienen más penas cuando cometen delitos económicos o delitos de como configuración de monopolios, cuestiones que prevé la ley de medios, que este tipo de delitos que si no me expreso mal tienen que ver con el derecho penal, como la ley de promoción y protección de derechos. Y una cosita más quiero decir, que visto y considerando que las autoridades de la Facultad de Derecho no ponen a disposición, para la Facultad de Periodismo por supuesto que abre las puertas para que el foro para debatir el nuevo Código Penal se haga, así que bueno, seguimos ayudando con los compañeros, con Mario y con todos los que tengan ganas de discutir estas cuestiones. Bueno, yo también ofrezco la Facultad de Trabajo Social sin consultar a nadie. Es más, estuvimos conversando ya con compañeros del movimiento universitario. Yo me voy a referir sintéticamente a este punto 4. Si bien es sabido que el poder punitivo se aplica cuando el conflicto lamentablemente ya ocurrió, ¿cuál sería la mejor manera de explicarle? La mejor manera de explicarle es decir, se llega tarde si nosotros esperamos a que sucedan las cosas, pero ¿cuál es el mecanismo a través del cual nosotros podemos generar dispositivos propios, comunitarios, colectivos, que permitan que todos nosotros como vecinos, como ciudadanos, como compañeros de trabajo, podamos estar observando algo? Está muy buena en la publicidad, o no sé cómo llamarlo, el spot que habla de, porque yo la escuché llorar y le pregunté qué le pasó con esto de la violencia de género, por ejemplo. Hay elementos que ya se ponen en evidencia, que uno los puede detectar como parte de una organización barrial, como parte de una organización social. En los barrios tiene que haber estas medidas, y también las instituciones como la escuela, como los hospitales, también tienen que estar detectando, sobre todo las escuelas. Nosotros lo que vemos estuvimos conversando para esta charla con un compañero, padre de un joven que está acá entre nosotros, y lo que decíamos era precisamente cómo a esa nueva ley, por ejemplo, la ley de niñez, de promoción de derechos, le falta lo que sí tiene la Ley Nacional de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, que es indicar específicamente cómo cada uno de los estamentos, Ministerio de Salud, Secretaría de Comunicación Pública, no sé cómo se llama, Dirección General de Escuela, bueno, el Ministerio de Educación, está pormenorizado cuál va a ser su rol, cómo tiene que actuar y proceder ante situaciones como las que contempla la ley. Es decir, hay un montón de compromisos que deben ser asumidos, los nuestros como personas, los nuestros como parte de colectivos territoriales, políticos, sociales, los nuestros como trabajadores de instituciones en las cuales también podemos estar viendo qué es lo que sucede y tomando posición, y el entramado de compromisos debe ser cada vez más completo para evitar que justamente esté excedido la demanda punitiva frente a cuestiones que pueden ser atajadas, contenidas, contempladas muchísimo antes. Sí, muy brevemente, y juntando algunas preguntas, creo que con lo que dijeron Tomás y Claudia ya hay mucho respondido. Me gustaron mucho todas las preguntas, la 4 y la 5, creo que, no sé quién la hizo, si se quiere identificar, pero lo relativo a la prevención es la otra mitad de la película que nos falta. ¿Qué quiero decir con la otra mitad de la película? El poder punitivo y todo lo que estuvimos diciendo, que hay que limitarlo, hay que contenerlo, hay que evitar pasar a un estado policial, exige esto que preguntan ustedes: cómo mostrar que hay otros caminos. Lo acaba de enumerar Claudia. Hay una oportunidad a nivel nacional, provincial, pero también municipal, de debatir estas cuestiones. La mitad que falta es un plan de prevención integral. Es cierto que en algunas leyes, como es el de la violencia, hay buenos
ejemplos de textos para empezar a trabajar. Un plan de prevención integral municipal o provincial significa un conjunto de actores, de medidas, con plazo, con responsables, que se pueden articular, difundir en los medios, convocar a todos los sectores, explicarlo, como se dice acá, cómo explicar a la sociedad que frente a ciertas demandas le están respondiendo con algo equivocado. La demanda de las personas, la demanda del pueblo, no es cierto que lo que la gente pide es más policía, no. Lo que el pueblo necesita, lo que las personas necesitamos es que haya menos violencia, y la prevención es lo que falta. Hay todo un ethos, hay una ética gerencialista en relación a la otra mitad, a la que se amplifica y que parece que cubre todo, relativa al ejercicio del poder que tiene que ver con la policía y los tribunales, que no es para nada vinculable a una prevención que articule prevención situacional, prevención social y prevención comunitaria. Hay una tipología de prevención que está escondida, la seguridad comunitaria, que tiene mucho que ver con las policías comunales y las policías municipales, no se están poniendo. Entonces, los que preguntaron cómo explicar esto, cómo llevar a los medios una parte que está faltando de medidas concretas que sí resuelven conflictos, que sí previenen conflictos que no ocurrieron, que no son políticas simbólicas, sino que son reales y efectivas, y que tienen que ver con articular cuestiones concretas. No es que invertir en educación, invertir en salud, más fuentes de trabajo, como cosas genéricas y a mediano y a largo plazo, sino que hay muchos programas exitosos, buenas prácticas, en otros países, en nuestro país, que tienen que ver con comunidades justas y seguras, con programas que favorecen, ayudan y concretan el acceso a la tierra y el acceso a la vivienda, y a partir de este derecho básico de acceder a la vivienda, permitir que comunidades pequeñas, medianas o grandes tengan la posibilidad de educación, de salud, de contención, de actividades deportivas, de comunidades justas y seguras que ha habido en villas de Rosario, de la provincia de Buenos Aires. Hay ejemplos que no se difunden, por eso que son buenas preguntas. Creo que el desafío viene por acá. Y cuando la última pregunta, que por letra es diferente a la de la cuarta, lo de cómo explicar que la prevención puede servir, la otra es ¿por qué no mejorar la fuerza policial? Es cierto, pero insisto, hay prevención muy diferente a la que tiene que ver con las instituciones vinculadas a la cuestión judicial, policial y penitenciaria. Hoy cuando leía a Jerónimo, la seguridad es muy, parafraseando a Churchill, ¿no? Que lo dijo en la guerra, es muy importante para dejárselo a los militares. La seguridad es muy importante para que sea un tema de policías y abogados. Ahora, tras renglón de aceptarse esto, se pasa a debatir las reformas policiales. Fíjense que nuestra provincia monopoliza el debate de la seguridad, la cuestión policial. Más patrulleros, más policías, la creación de policías municipales. Ahora, si la policía municipal no va a ser un actor de la seguridad comunitaria, es más de lo mismo. Es una negación histérica de que la seguridad no es una cuestión policial, pero después nos pasamos hablando solo de la policía, de la justicia y de la cárcel. Entonces digo, encandila, cuesta salir. Yo había hecho la pregunta 4 Te agradezco. yo soy de pueblo, trabajo en la justicia y esa es la que nos está recriminando todo el tema de la seguridad, de la prevención. La gente tampoco se compromete, porque no sabe de delitos y no se acerca a denunciarlos. Hay mucha falta de información y por otro lado lo que usted está comentando, no hay planes desde el municipio ni desde los distintos organismos que hagan que la gente se involucre, que la gente acompañe, no hay reuniones, no hay charlas, y creo que eso es lo que está reflejado ahora, por lo menos en el pueblo donde yo vivo. ¿De dónde sos? De Brance.
La justicia también puede promoverlo, ¿no? Es más, mi jefa no es de salir a los medios, pero bueno, ahora tuvo que salir a hablar y explicó que la oficina está abierta siempre y que la gente se puede acercar. Es más, la mitad del tiempo que se está trabajando se está asesorando a gente, que por ahí, bueno, al ser una oficina descentralizada, es otro trato que se dan de la fiscalía, por ejemplo, que se tiene ese tiempo de poder estar con la gente. Pero la gente no se acerca porque no se quiere comprometer. Es así. Hay, bueno, tanto las preguntas como lo está mencionando, nos da también pie a marcar algo y ya ir cerrando. Bueno, primero no me quiero olvidar de algo importantísimo, que es parte de la violencia institucional histórica y también lo más fuerte que por ahí sufrió nuestro país, que recordar la memoria del padre Mujica, que mañana se va a inaugurar un monumento en honor a su tarea como cura, como militante, y bueno, también en cierto punto como un héroe de lo que fue el asentamiento donde él desarrollaba su tarea. Pero bueno, eso es un hecho de violencia institucional, la más aberrante de todas, que es el genocidio por parte del propio Estado a su propio pueblo. Eso es recordarlo, es importante recordar eso. Por otro lado, hay un par de preguntas, que una habla de la cárcel y otra habla de... ¿Querés seguir? No, espera cerrar. La de la cárcel, nosotros estamos presentando un voluntariado universitario que lo vamos a presentar desde nuestra agrupación ECOS para desarrollar una herramienta para todos los estudiantes de Derecho que quieran abordar la temática penitenciaria, sobre todo en términos de lo que vendría a ser, por un lado, la alfabetización jurídica de todos los imputados e incluso condenados, para que sepan qué es un juez, qué hace, qué es un proceso, qué es un procedimiento, qué es una prisión preventiva, qué es una habeas corpus, la ley de ejecución penal, para que sepan todo eso. Y también por otro lado, vamos a desarrollar dentro del proyecto lo que vendría a ser la parte de una cuestión más literaria. Vamos a llevar textos, vamos a contextualizarlos históricamente, vamos a que ellos escriban a partir de estas narrativas sus propias historias, lo que ellos quieran contar, un momento de expresión y de libertad, que es lo que se está jugando estando dentro de la cárcel, ya sea con sentencia y peor sin sentencia. Pero lo que queremos hacer esto es trabajar en el servicio penitenciario desde nuestro humilde aporte, crear organización y conciencia dentro de la cárcel para impedir abusos, para concientizar a todos quienes se encuentran privados de su libertad, y también para efectivamente desarrollar lo que por ahí no estamos teniendo y que me da pie para el segundo voluntariado que vamos a presentar, que es que las instituciones deben salir a la calle. La institución, en cierto punto, está bien que espere que el ciudadano venga, pero también la institución debe salir a la ciudadanía, en busca de la ciudadanía. Nosotros como universitarios, y por lo menos desde el movimiento Universitario Evita, que es donde pertenecemos, lo que planteamos es eso, es el estudiante no puede desarrollar una educación integral si no es desde el punto de vista teórico, pero también desde el punto de vista práctico. Teoría sin práctica no funciona. Salimos a la calle y no sabemos qué hacer con el conocimiento. Y más el conocimiento es un poco retrógrado. Entonces lo que planteamos nosotros es desarrollar dos voluntariados para que el estudiante tenga la posibilidad técnica y práctica de aplicar lo que sabe, de ayudar a la ciudadanía y de colaborar en resolver problemas concretos. Ejemplo, puede ser una causa penal, pero también puede ser un juicio o una conciliación por alimentos. A quien le gusta familia tendrá su posibilidad de desarrollarlo, a quien le gusta laboral hay un montón de casos de trabajo negro, a quien le guste lo penal, bueno, está la parte institucional
de la cual nosotros somos parte, impulsamos la campaña y tenemos abogados como para hacerle la procuración y que todos trabajemos a honores, pero por un bien común. Así que el segundo voluntariado va a ser acceso a la justicia, específicamente en el barrio de Renguelet, pero en el barrio de Renguelet por una cuestión que lo tenemos que presentar en un lugar específico. Pero se va a ir replicando en todo el resto de la ciudad según nuestros propios recursos humanos y según cuánto ustedes puedan y quieran sumarse. A través de acceso a la justicia lo que vamos a hacer es, por un lado, talleres en donde vamos a comentar y a profundizar el conocimiento del barrio sobre sus derechos. Si tenemos muchos casos de familia, haremos un taller sobre el conocimiento de los derechos de familia. Si tenemos muchos casos penales, taller sobre derecho penal, si no, derecho laboral, lo que sea necesario. Pero tenemos el conocimiento suficiente para hacerlo y llevarlo adelante. Así que bueno, por un lado eso, los convocamos a quien quiera participar en alguno de estos voluntariados, está abierto. Tenemos un voluntariado en la Facultad de Humanidades, en donde vamos a desarrollar la parte histórica y la parte de derechos humanos, porque van a trabajar la temática de el RIM 3, que es un ex centro de clandestino de detención. Así que tenemos muchos voluntariados para que ustedes puedan sumarse. De la Facultad de Derecho sumamos a estos dos. La Facultad de Humanidades, más una cuestión más vinculada a lo que es la parte histórica de los derechos humanos. Quien quiera sumarse a esta iniciativa, obviamente a honores, de una voluntad que no tiene que ser partidaria, pueden trabajar desde el punto de vista netamente técnico. Queremos aclarar esto porque tampoco queremos que por tener voluntarios son lejos, nada por el estilo. Muy lejos de eso, quien quiera sumarse será bienvenido, pero si no, el aporte técnico es fundamental. Así que bueno, la salida por ahí, quien tenga ganas de colaborar, está abierto a que puedan inscribirse y sumarse a los voluntariados. Y por último, bueno, para cerrar, el próximo viernes, prima fase 18 horas, puede ser 17 horas, puede ser 16, lamentablemente la facultad dependerá si nos da una hora y si no tendremos que salir corriendo a buscar otro lugar. Vamos a tratar todo el tema de delitos nuevos, la responsabilidad de personas jurídicas, todos los delitos nuevos en términos de derechos humanos. Vamos a contar con la excelente presencia del doctor Roberto Carles, que es uno de los redactores de la comisión del proyecto del Código Penal. Vamos a contar con Pedro Vicario, que es un fiscal federal que justamente trata todos los delitos de personas jurídicas. Y bueno, estamos a la expectativa de que el doctor Garrido nos pueda definir su presencia, si no, será otra persona que pueda darnos desde el punto de vista técnico estos delitos nuevos. Así que bueno, los convocamos. Viernes que viene, la página del foro, la página de ECOS, toda la discusión, nuestra mesa y nuestra voluntad militante para que todos podamos tener un espacio de discusión y debate sobre la materia penal. Así que bueno, muchísimas gracias a ellos.